Bienvenidos de nuevo. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, nos va a dejar a todos un poco impactados. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del espectáculo, algo que involucra a uno de nuestros actores turcos favoritos, Kerem Bürsin. Y es que el título ya nos da una pista: Kerem Bürsin revela traición, me sentí fatal. Impactante. Sí, amigos, vamos a desgranar esta noticia que ha generado un montón de revuelo y especulaciones. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Kerem, y yo también lo soy, así que entenderán la importancia de este tema. Antes de meternos de lleno en la noticia, si aún no forman parte de esta increíble comunidad, ¿qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Kerem Bürsin, conocido por su carisma, su talento y por protagonizar series que nos han robado el corazón, ha hecho unas declaraciones que han dejado a muchos con la boca abierta. Se trata de una revelación sobre una traición, y no una cualquiera, sino una que lo hizo sentir fatal. Imagínense el impacto de escuchar eso de una figura pública que generalmente proyecta tanta confianza y positivismo. La noticia se ha propagado como pólvora y, como siempre, aquí estamos para traerles todos los detalles, analizar lo que esto podría significar y, por supuesto, escuchar sus opiniones. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué clase de traición ha sufrido Kerem Bürsin? ¿A quién se refiere? ¿Qué consecuencias ha tenido? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder, basándonos en la información disponible y en lo que él mismo ha compartido. Es importante recordar que a veces las palabras de una persona pueden interpretarse de muchas maneras, pero cuando alguien como Kerem usa un término tan fuerte como fatal, sabemos que la situación debió ser realmente seria y dolorosa para él. El contexto de estas declaraciones es crucial. Kerem ha sido bastante reservado en cuanto a su vida personal, lo cual es completamente comprensible. Sin embargo, en ocasiones como esta, las emociones afloran y sienten la necesidad de compartir ciertas experiencias. Se dice que estas declaraciones surgieron en una entrevista reciente, donde se le preguntó sobre las dificultades que ha enfrentado en su carrera y en su vida privada. Y fue ahí donde, con cierta emoción contenida, lanzó esta bomba. El hecho de que lo haya calificado de traición nos hace pensar en escenarios que van desde lo profesional hasta lo personal, o incluso una combinación de ambos. ¿Podría ser una traición de un colega en el set? ¿Un amigo cercano que lo decepcionó profundamente? ¿O quizás algo relacionado con su vida sentimental? La especulación está a la orden del día, y nosotros, como espectadores, nos quedamos tratando de unir las piezas. Lo que más llama la atención es la intensidad de la palabra fatal. No es algo que se diga a la ligera. Cuando alguien dice que se sintió fatal, implica un nivel de dolor emocional muy profundo, una sensación de haber sido herido en lo más hondo. Esto nos lleva a pensar en la confianza, un elemento fundamental en cualquier relación, ya sea de amistad, profesional o romántica. Ser traicionado significa que esa confianza ha sido rota de la manera más cruel. Y para una persona que está expuesta al escrutinio público como Kerem, estas experiencias pueden ser aún más difíciles de procesar y superar. Imagínense tener que lidiar con ese sentimiento mientras el mundo entero está observando, esperando una reacción, o peor aún, juzgando. Analicemos las posibles interpretaciones de esta traición. Si hablamos de un ámbito profesional, podría tratarse de un proyecto en el que puso toda su ilusión y esfuerzo, y que de repente se vio saboteado por alguien en quien confiaba. Quizás un compañero de elenco o un productor, o incluso su propio equipo de trabajo. Las dinámicas en la industria del entretenimiento a veces pueden ser complejas y competitivas, y no es descabellado pensar que en algún momento haya habido una situación de competencia desleal o de doble juego. Las traiciones profesionales pueden minar la moral, afectar la carrera y generar una profunda desconfianza hacia los demás. Por otro lado, si la traición tiene que ver con su vida personal, la herida puede ser aún más profunda. Las relaciones sentimentales, las amistades íntimas, son espacios donde depositamos una gran vulnerabilidad. Ser traicionado en estos ámbitos puede ser devastador, dejando cicatrices emocionales difíciles de sanar. Kerem, como muchas otras celebridades, ha tenido su vida sentimental bajo la lupa, y aunque ha intentado mantener ciertos aspectos en privado, los rumores y las conjeturas siempre están presentes.
Una traición en el amor puede llevar a cuestionarse todo, a sentir que la base de la relación se desmorona y a un sentimiento de soledad. De profunda a pesar de estar rodeado de gente. Lo que es admirable en Kerem es su valentía al compartir esta experiencia. Es un acto de vulnerabilidad que, aunque doloroso, puede ser inspirador para muchos. Nos recuerda que incluso las personas que admiramos, que parecen tenerlo todo, también atraviesan momentos difíciles, sufren decepciones y experimentan dolor. No están exentos de las complejidades de las relaciones humanas. Compartir esto quizás también sea una forma de procesar lo sucedido, de buscar sanación y de liberarse de la carga emocional. La reacción del público ha sido, como era de esperar, muy variada. Por un lado, hay una oleada de apoyo y empatía hacia Kerem. Sus seguidores le envían mensajes de fuerza, de ánimo, y le expresan su solidaridad. Muchos se identifican con la idea de haber sido traicionados en algún momento de sus vidas y comprenden el profundo dolor que esto puede causar. Por otro lado, también hay quienes especulan, intentan adivinar los detalles de la traición, y quizás hasta emiten juicios. Es importante recordar que sin tener todos los hechos, debemos ser prudentes en nuestras conclusiones. La vida de Kerem es suya, y él es el único que tiene derecho a compartir los detalles que considere oportunos. El impacto de estas declaraciones va más allá de la anécdota personal. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la confianza, la lealtad y la fragilidad de las relaciones humanas. En un mundo cada vez más conectado digitalmente, donde las interacciones a veces pueden parecer superficiales, es fundamental recordar el valor de la autenticidad y la honestidad en nuestras relaciones. La traición, en cualquiera de sus formas, nos obliga a reevaluar nuestras percepciones y a ser más cautelosos, pero sin perder la capacidad de amar y confiar. Es posible que Kerem Bürsin haya decidido hablar sobre esto para marcar un antes y un después en su vida. Tal vez sea una forma de cerrar un capítulo doloroso y de mirar hacia adelante con mayor fortaleza y sabiduría. Las experiencias difíciles, aunque traumáticas, a menudo nos enseñan lecciones valiosas y nos ayudan a crecer como personas. Si Kerem ha logrado transformar este dolor en una fuerza, en una lección aprendida, entonces esta revelación, aunque impactante, podría ser el inicio de un nuevo y más fuerte Kerem. La forma en que ha expresado "me sentí fatal" sugiere una profunda herida en su autoestima y en su percepción de la persona que lo traicionó. Es un sentimiento de desilusión que puede ser muy difícil de superar, especialmente cuando la traición proviene de alguien cercano. Nos hace pensar en la importancia de rodearnos de personas genuinas, leales y que compartan nuestros valores. En este punto es importante recalcar que, si bien la noticia es llamativa y genera muchas preguntas, debemos respetar la privacidad de Kerem Bürsin. Él ha compartido lo que ha querido compartir, y es su derecho decidir qué más desea revelar. Nuestra labor como seguidores es brindarle apoyo, comprensión y respeto. Bueno, amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las profundas declaraciones de Kerem Bürsin sobre una traición que lo hizo sentir fatal. Hemos analizado las posibles implicaciones, tanto en su vida profesional como personal, y hemos reflexionado sobre la importancia de la confianza y la lealtad en nuestras propias vidas. Lo que queda claro es que esta revelación, aunque impactante, nos recuerda la humanidad de las figuras públicas y la universalidad del dolor ante una traición. Kerem ha mostrado una gran valentía al compartir esta experiencia, y estoy segura de que, con el tiempo y el apoyo de quienes lo quieren, podrá superar esta difícil etapa y salir fortalecido. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Qué tipo de traición creen que pudo haber sufrido? Sus comentarios son muy valiosos para mí y para toda la comunidad del canal. Déjenme saber todo en la sección de comentarios de abajo. Y si este vídeo les pareció interesante e informativo o simplemente les gustó la conversación, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta noticia y participen en la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.